que yo te invito a que, puestos en pie, me acompañes a Mateo capítulo 10, versículo 28 al 39. Mateo capítulo 10, versículo 28 al 39. Si en casita también puedes estar en pie también, ¿verdad? Puedes, para que tengas esa reverencia, ¿verdad? Y sepas dónde estamos nosotros. Aunque estás en tu casa, estás en Betel, en casa de Dios y puerta del cielo, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor. Mateo capítulo 10, versos del 28 al 39. Mateo 10, del 28 al 39. Así dice la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda o el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que hables a los corazones de todos los presentes, todos los que están en sus hogares, todos los que están aquí en la iglesia, hacia mi propia vida. Señor, tú hables de forma sobrenatural. Y que esta palabra sea de consuelo, que esta palabra sea de aliento, que esta palabra sea de motivación, que esta palabra sea una palabra de paz, pero de confrontación al pecado, que esta palabra cambie los corazones de todos aquellos que estén escuchando, Dios, en esta hora. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Una Navidad violenta. Lo cierto es que no es que sea una Navidad violenta. Podemos hablar de un verano violento. Podemos hablar de una primavera o de un invierno violento. Podemos hablar de un otoño violento. Podemos hablar de un día de acción de gracias violento. Es decir, que todo el año, como ese refrán que dice que todo el año es Navidad, pues sí, todo el año es violento. Lo que pasa es que estamos en una época navideña y por eso el Señor ha puesto en nuestros corazones a hablar acerca de lo que es una Navidad o de una época específica en la cual todos nos gozamos, en la cual todos celebramos, no regalos, celebramos a Cristo que ha venido a este mundo a nacer por cada uno de nosotros y a morir por cada uno de nosotros. Una Navidad violenta. Y es que los que hemos seguido las noticias, o si tú has visto las redes, has visto una serie de crímenes horrendos, horribles, en estas últimas semanas. Hace unas semanas atrás, un surfer muere a manos de otro surfer, de un compañero. Y no es el hecho de haberlo matado, que ya de por sí es algo horrible, sino el cómo. En presencia de niños, en presencia de mujeres, en presencia de hombres, en presencia de mucha gente. Y a batazos. Es decir, que esta persona no se conforma con darle
y que quede muerto, sino que hay un odio en su corazón, envidia, celo, contienda contra este joven, que lo que estaba haciendo era ayudando a unas personas turistas, ¿verdad?, que vinieron a Puerto Rico. También vemos el hecho de hace poco, esta misma semana, una joven que asesina a su esposo, que creo que era teniente, ¿verdad?, de la policía, retirado. Y ahora comenzamos a justificar las cosas. Sí, yo he escuchado que se dice, no, pero es que él la maltrataba. Bueno, pero entonces el hecho de que alguien maltrate a otra persona justifica que sea muerto, que sea asesinado, ¿verdad? Hay recursos, hay cosas. Y cuando un hombre mata a una mujer, ¿podría ese hombre decir, no, es que ella me maltrataba y por eso la maté? Entonces, los asesinatos son malos, venga de donde venga, y no tienen ningún tipo de justificación. También vemos, por ejemplo, unas damas aquí en un pueblo cercano, en Villalba, que prácticamente fueron más de 100 balas las que se iniciaron o se dieron contra esta joven. Y el mismo hecho ocurre en San Juan contra otra joven, que más de 100 balas. O sea, estamos hablando de que Puerto Rico está violento, el mundo está violento, estamos en una época violenta, una Navidad violenta. Pero hermano, no podemos ser ciegos a la verdad. Esto no viene de ahora. En la misma Biblia vemos ejemplos de violencia. Cuando, por ejemplo, el primer ejemplo de violencia, y cuando hablo de violencia, estoy hablando específicamente de asesinato, estoy hablando de atentar contra la vida de otra persona, contra la dignidad de otra persona. Vemos a Caín y a Abel. ¿Quién le enseñó a Caín a matar? ¿Qué sociedad degeneró el corazón de Caín? Y los sodomitas, Sodoma y Gomorra, que querían violar a otros hombres tratando de violar a otros hombres que en realidad eran ángeles, ¿verdad? Usted puede leer eso en Génesis 19. Y en Jueces 19 vemos un levita que entrega a su concubina para ser violada completamente. O sea, estamos hablando de que la Biblia habla de violencia. ¿Cuántas guerras menciona la Biblia? Los filisteos contra los israelitas, los heteos, los moabitas, todos estaban en guerra. ¿Y qué hablar de las masacres? Masacres de niños, como por ejemplo en Éxodo capítulo 1 vemos a un faraón tratando de masacrar a los niños, diciéndoles a las parteras, maten a todo niño de menos de 2 años, porque dicen que viene, ¿verdad? O en ese caso, ¿verdad?, era porque los israelitas se estaban multiplicando y querían matarlos. Y Herodes, que tenía una amenaza con Jesucristo. Jesucristo representaba una amenaza para Herodes. Y él decía, mátenlos a todos los niños. ¿Y eso no es acaso lo que estamos viendo hoy en día también con las masacres de niños? Desde el 1973 que se aprueba el aborto en Estados Unidos y en sus territorios. Y de ahí todas otras naciones que dicen que, pues, que eso no tiene vida, ¿verdad? Entonces vemos que hay violencia. Pero la violencia más grande que ha existido sobre toda la humanidad y que está descrita en la Biblia es la violencia que se comete contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo nuestro Señor. Por 2 razones. Una es porque es el crimen más violento y más horrible y más horrendo que pueda describirse en la historia de la humanidad. Una muerte pública, una muerte violenta, una muerte dolorosa, una muerte en la cual el hombre busca aire, ¿verdad? Sus pulmones se están llenando, ¿verdad?, de sangre, todas estas cosas que ocurren en la crucifixión. Y número 2, ¿quién fue crucificado? Fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Vemos violencia, pero como Dios es tan grande, esto es como una paradoja, porque el hecho más violento en la historia de la humanidad se ha convertido en el hecho más glorioso y más precioso que pudo haber existido en el mundo. Porque la cruz de Cristo representa el perdón para nuestros pecados. La cruz de Cristo representa el favor de Dios sobre la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Tus pecados, sí, tus pecados fueron representados y fueron pagados en la cruz del Calvario, para que tú no tuvieras que pagar por tus pecados. Estamos hablando de un hecho violento que Dios lo transforma en una gran bendición de salvación para todo aquel que en Él cree. Que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y todo esto genera varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tanta violencia? Fíjate que no es que haya violencia, es tanta y de la manera en que hay violencia. ¿Cómo
podemos lidiar con la violencia? ¿Cómo la iglesia y qué puede hacer la iglesia con estos hechos de violencia? ¿Y cuándo acabará la violencia? Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, y el libro de Mateo completo, específicamente el capítulo 10, nos habla de que Jesús envía a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, los escoge y los envía a predicar las nuevas de salvación, a sanar los enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a hacer la obra. Y les dice, cuando ustedes vayan a una casa, salúdenla. Y si esa casa los rechaza, sacúdense los pies y sigan hacia la otra, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero luego en el verso 16 hace espera un momento, porque yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, les está hablando de que hay violencia. Y luego dice, en el verso 21, dice que los peores violentos serán tu familia. Porque tu familia te va a entregar, porque estás dejando el judaísmo. Recuerda el contexto de lo que está pasando. Igualmente hoy en día hay personas que son de la fe islámica. Y cuando un islámico deja su fe por seguir a Jesucristo, se convierte en un apóstata de su fe. Y como apóstata de su fe, los familiares le niegan entrada, los familiares los persiguen por Jesucristo. Entonces Jesús les está diciendo y nos está diciendo a nosotros que hay violencia. Y lo primero que tenemos que entender acerca de esto es que la violencia es completa y totalmente inevitable. Es decir, no hay manera de evitar o erradicar la violencia. El mismo texto lo dice. Aunque el texto está hablándonos a nosotros los creyentes que vamos a recibir violencia por parte del mundo, este texto implícitamente está diciendo que la violencia es inevitable. Dice que estamos como ovejas en medio de lobos. ¿Usted sabe lo que es? Póngase el panorama. Una oveja en medio de lobos. ¿Qué van a hacer esos lobos con esas ovejas? Dice que la familia te entregará y que nosotros seremos aborrecidos de todas las gentes. De hecho, el apóstol Pablo dice que para mí, Pablo, el mundo está crucificado. Está muerto. Hay una enemistad doble, porque para el mundo, yo, Pablo, estoy muerto, estoy crucificado. Eso es Gálatas capítulo 6, verso 14. Entonces, si la violencia se genera contra los cristianos, en contra de la iglesia, que es lo que está y lo que quiere decir este texto, ¿cuánto más será la violencia entre los mismos que no conocen al Señor? Si a nosotros Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, ¿cuál es la ley del mundo? La ley del mundo es ojo por ojo y diente por diente. El que la hace, la paga. Esa es la ley del mundo. Entonces, si en la iglesia o de parte del mundo hacia la iglesia hay violencia, ¿cuánta más violencia existe entre las mismas personas del mundo que no conocen al Señor y que no tienen temor de Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo el mundo resuelve esto? ¿O qué opciones el mundo da para esto? Bueno, quizás el mundo pueda dar muchas más de estas opciones que te estoy dando aquí, pero por lo general el mundo dice, es que falta ¿qué? Educación. Hay que educar más a los niños, hay que educar más a los jóvenes, hay que educar más a las personas, de que tenemos que llevarnos bien, de que hay que tener un respeto. Y sí, yo te voy a decir algo, yo cuando era pequeño, a mí falta de educación nunca tuve. De hecho, en la escuela elemental, estamos hablando de los años 80, en la escuela elemental había una clase específica de autoestima, donde se me decía a mí que yo valgo, donde se decía que las demás personas valen, que hay que respetarnos los unos a los otros. Desde que yo tengo memoria, desde los años 80, yo entiendo que desde antes y ahora, se enseña valores en las escuelas. Es decir, que el más educación no es la solución, porque la educación está, y aún con la educación estando, todavía hay crímenes, todavía hay violencia entre la gente. Bueno, otras personas pueden decir, pues hacen falta más programas de desvío. Si hay alguien que es violento, pues vamos a darle unas educaciones, unos programas de desvío para que pueda dejar esa violencia. Otros dicen, no, el que es violento hay que meterlo en la cárcel, porque en la cárcel el otro dice, no, yo no voy a ser violento porque no quiero terminar como ese que está en la cárcel. Todas estas son
soluciones que el mundo da, y de hecho hasta ahora, usted sabe que el mundo está diciendo y pone su esperanza en la ciencia y la tecnología, diciendo de que van a descubrir el gen violento para que los niños antes de nacer van a quitarle esos genes violentos para que no sean violentos. ¿Usted puede creer eso? Hasta donde hemos llegado tratando de erradicar la violencia, pero es que son necios porque no tienen a Dios en su corazón y no entienden las escrituras que dicen claramente que el hombre es pecador desde su nacimiento. Es más, desde antes de su nacimiento. Porque el salmista David dice en el Salmo 51 que en pecado me concibió mi madre. Es lo que nosotros llamamos el pecado original. El doctor Edgar Aponte lo llama de esta forma que me impactó mucho. En una ocasión que escuché de él decir: esto es una tragedia cósmica. La caída del hombre que es descrita en Génesis capítulo 3 es una tragedia cósmica. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que ese es Adán, y ese pecado trajo consigo la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es lo más horripilante, lo más horrible que pueda pasarle a una persona. Es lo más terrible que nos pasa a nosotros los cristianos. Luchamos con el pecado cada día, aunque somos pecadores redimidos. Ya la condenación del pecado no recae sobre nosotros porque ha recaído sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, este pecado afecta a toda la creación. Romanos capítulo 8 dice que la creación gime a una, llora con dolores de parto, y afecta a toda la humanidad. A los chiquitos, a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los negritos, a los blancos, a los colorados, a los abajo, a los chinos, a los americanos, a todos, de todas las épocas, a los que estaban con Cristo, a los que estaban en la época de Adán, a los que vivirán de aquí a 100 años. En toda generación afecta a toda la humanidad y afecta a todos los aspectos del hombre. Afecta a su mente, sus pensamientos, afecta a sus palabras, afecta a sus acciones, afecta a su cuerpo, porque el cuerpo está condenado a envejecer, a morir. Afecta a nuestra alma, porque entonces nuestra alma se preocupa, nuestra alma se pone ansiosa, nuestra alma se desenfoca. Afecta a toda cada célula de nuestro ser, está impregnada lo que es el pecado. Por lo tanto, la única forma de erradicar por completo la violencia es quitando lo que produce violencia. Y lo que produce violencia es el pecado. Es decir, que si tú no quitas la chapa o la pieza del pecado del hombre, es imposible con I mayúscula erradicar la violencia. Por lo tanto, tú quieres erradicar la violencia o tú quieres un país menos violento, pues entonces tienes que predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque es con el Evangelio de Jesucristo que nuestra alma es cambiada. Ahí yo puse una imagen, ¿verdad?, que puedes ver de un corazón que está como, ¿cómo se dice eso? Sutura. Un corazón, ¿verdad?, que está con una sutura, ¿verdad? Esa imagen no es la correcta. Porque Cristo no hace, no une nuestros corazones, la vieja criatura con la nueva, ni hace como a veces yo hago, que para salir de las cosas, yo lo que hago es que hago un remedito, ¿verdad? Un remedio sencillo, como tapar un hoyo. Pues yo tapo el hoyo aquí, pero no embreo la calle completa. Entonces Cristo lo que hace es cambiar el corazón. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, lo señala y dice: este es el Cordero de Dios. No el Cordero de Levítico, no el Cordero de Moisés, que Moisés tenía que dar cordero para quitar el pecado. No, este no es el Cordero que nosotros elegimos, que nosotros vimos. Ese es el Cordero que sí puede quitar nuestro... No. Este es el Cordero que Dios mismo ha elegido. El Cordero que Dios mismo envió. Y este Cordero, que es Cristo, es el único que puede quitar el pecado del hombre. Es el único que puede cambiar nuestros corazones. Es el único que puede hacer y producir en nosotros un verdadero arrepentimiento, una conversión, un seguir a Cristo. Esto no es una confesión, esto no es decir yo sigo a Cristo, no, esto es demostrarlo, esto es seguir a Cristo. Y esto no es seguir a Cristo este domingo y el domingo que viene, no. Este es un seguir a Cristo cada día, porque la Biblia dice: tome su cruz cada día y
sígame, sigue a Cristo. Por eso te digo, sigue al Señor. Y si toda la humanidad no se convierte a Cristo, porque el convertirse a Cristo erradica la violencia, porque es el mismo Cristo quien nos dice que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. ¿Qué violencia hay ahí? Díganme qué violencia existe en perdonar a los que nos ofenden. Ya no es el ojo por ojo y diente por diente, es el ama a tus enemigos. Ay, pastor, esta persona me cae mal, ámala. Dios la puso ahí para que la ames. Dios la puso ahí para que la respetes. Dios la puso ahí para que la soportes. Dios la puso ahí para crear un carácter en ti. Entonces, ¿qué violencia hay en eso? ¿Qué violencia hay en orar por lo que nos persiguen? Como dice Mateo capítulo 5, que dice que, te están persiguiendo, te están haciendo la vida imposible, están haciendo violencia contra ti y contra los tuyos. Ora por aquellos que te persiguen, para que tú puedas ser llamado realmente un hijo de Dios. La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo, no a ejercer violencia. Pero específicamente en este pasaje de Mateo capítulo 10, nos da una solución contra aquellos que son violentos, o para erradicar en nosotros esa violencia, o dejar de tener ese miedo por esa violencia. Y lo dice raspadito y sin anestesia. Verso 28. Y no, ¿qué? Temáis. Repite conmigo. Y no temáis. Ese no es un eso no es un pasarte la manita. Ay, no tengas miedo. No. Porque estos versos, si hay unos versos que son explícitos en la Biblia, donde no esconden nada, son estos. Que no tengas miedo, te dice el Señor. ¿Pero miedo a quién? Miedo a los que te pueden matar. ¿Usted no ha tenido miedo a los que pueden matarte? Te están buscando para matarte. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo era jovencito, ¿verdad? Cuando era más joven de lo que soy ahora. Cuando estaba en la escuela elemental, hubo una situación entre un compañero y yo. Y al final él dijo, te estoy buscando para partirte la cara. Sí, porque así se hablaba en aquellos tiempos. Yo no sé si ahora todavía se habla así. Y entonces, cuando sean las 3 de la tarde, me esperas frente al portón porque ahí te voy a dar. ¿Y cómo yo estaba, hermano? El colorado, ¿sí? El colorado era un miedoso, era un temeroso. Era alguien que decía, oye, me van a partir la cara. Porque el que me dijo que me iba a hacer eso era, mira, y era más fuerte que yo. ¿Y qué yo hice? Como la escuela tenía 3 portones. Te espero en el portón principal. Pues yo salí con el por otro portón. Porque nosotros, hermanos, mira cómo viene esto. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Sí, le tenemos miedo a la muerte, sí. Y le tenemos miedo a lo que puede producir la muerte. Y ahí tú puedes poner muchos nombres. Puedes poner muchos nombres ahí. Porque tú puedes poner, pues le tengo miedo al cáncer. ¿Y por qué le tienes miedo al cáncer? Porque puedo morir. Es ese que puede matar mi cuerpo. Pues le tengo miedo al dengue. O sea, no sé si ustedes se acuerdan del chikungunya y el Zika. Hoy en día estamos con mascarilla todo el tiempo. Hace 3, 4, 5 años atrás estamos con spray de ojo todo el tiempo. Pues yo le tengo miedo ¿a qué? Al COVID-19. ¿Por qué tú le tienes miedo al COVID-19? Porque me puede matar. Me puede quitar la vida. Entonces tienes miedo a la muerte y tienes miedo al que produce la muerte. Pero el Señor te dice, no le tengas miedo al COVID, porque ¿sabes qué? Si el COVID te mata tu cuerpo, pero tu alma jamás la podrá tocar. Porque tu alma le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos miedo? Mira, el temor, y esto quizás es un tema más abarcador, pero el temor es producido cuando lo que nosotros valoramos se ve amenazado. Es decir, tú valoras tu seguridad,
Yo hace unos años atrás hice un cuartito en casa y da la forma, es que yo soy un experto pidiendo en ferreterías, hermano. Yo fui a la ferretería y pedí la ventana que el contratista me dijo que pidiera. Cuando llegamos a casa, esa no era la ventana, no cabía, no era la medida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese hoyo completo se quedó ahí todas las noches. Cabían personas para meterse dentro de la casa, de mi casa. ¿Y cómo usted cree que yo dormía esa? Y le pusimos una tablita de madera que eso era por encimita. Que cualquiera hacía así, y entraba a la casa. Mi seguridad se vio amenazada. Por lo tanto, yo tenía miedo. Por lo tanto, yo tenía temor. La salud, si mi salud se ve amenazada, ¿ves? Recuerda que entonces algo que tú valoras, yo valoro mi salud y yo quiero cuidarme, yo quiero estar sano, y yo quiero estar bien. Tú valoras eso. Todas las cosas que sean una amenaza contra tu salud producen en ti miedo. Tú valoras el dinero. Todas las cosas que sean una amenaza contra tu dinero producen en ti temor. Tú valoras tu familia. Todas las cosas que vengan en contra de tu familia producen en ti temor. Tú valoras tu trabajo. Todas las cosas que sean una amenaza para tu trabajo producen en ti temor. Tú valoras tu vida. Todas las cosas que produzcan una amenaza contra tu vida producen en ti temor. Yo no estoy diciendo que que no valores estas cosas. Claro que valoramos nuestra seguridad, claro que valoramos nuestra salud, claro que valoramos la familia, claro que valoramos nuestra vida, pero el Señor te dice: no tengas miedo a lo que puede quitar tu vida en este mundo. No le tengas miedo a la violencia. ¿Qué probabilidades hay de que una persona muera del COVID-19? ¿Ustedes han visto las estadísticas de las probabilidades de las personas que puedan morir del COVID-19? Yo lo único que te puedo decir es que son bien pocas. Hay muchos recuperados. ¿Qué probabilidades hay de que tú salgas de aquí y un carro te mate? Son bien bajitas, pero existen. ¿Qué probabilidades hay de que tú te montes en un avión y el avión se caiga? Si se le explota una bomba allá arriba, ¿cómo vas a cambiarla? ¿Qué probabilidades hay de que tú te montes en un avión y el avión se caiga? Son bien poquitas, pero las hay. ¿Qué probabilidades hay de que a ti te dé cáncer y te mueras de cáncer? Hay probabilidades de que te mueras. ¿Qué probabilidades hay de que tú te mueras? Ahí sí que no hay 99.9999999%, no. Ahí hay un 100% con uno bien gigante, un cero bien gigante y otro cero bien gigante. Tú te vas a morir. Punto. ¿Y qué probabilidades hay de que tú mueras hoy? Pues hay probabilidades, no sé cuántas, pero puede existir. Yo puedo morir hoy, yo puedo morir mañana, yo puedo morir de aquí a 50 años, ¿verdad? Por mi edad. Quizás usted no puede decir que puede morir de aquí a 50 años porque tiene 80. Y es bien difícil que llegue a los 130. Pero lo que quiero decir con esto es que el Señor te dice: no tengas miedo a la muerte. Es más, que están tirando muchos tiros por ahí y no puedo salir de casa. Bueno, en tu misma casa te puede dar un tiro. Ayer mismo yo estaba escuchando tiros cerca de mi casa y alguien me decía en una ocasión: oye, pero donde tú vives no es tan peligroso. Cualquier lugar es peligroso. ¿O no han entrado a matar gente a las iglesias? Han entrado a matar. ¿Han matado gente dentro de las iglesias? Sí, han matado gente dentro de las iglesias. Por lo tanto, el tema, aunque el tema es una Navidad violenta, el énfasis es: no tengan miedo a la muerte. Pastor, yo no tengo miedo a la muerte, sí, hasta que no te aprendamos el bolo. Pues cuando se te aprieta el bolo, empiezas a hacer así. ¿Ves? Porque piensas que te vas a morir. Entonces sí le tienes miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienes miedo a la muerte? Es que nadie ha llegado al otro lado. Sí, hubo uno que llegó y regresó: Cristo Jesús. Cristo Jesús murió y resucitó, y nos dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Eso me basta, punto, no necesito nada más. Cuando yo muera, voy a cerrar los ojos a este mundo y voy a abrir los ojos a la otra vida. ¿Qué va a pasar de mi familia? Adiós. ¿Tu familia no puede existir? Entonces tú tienes que existir para que tu familia exista. Entonces tú tienes el ombligo umbilical. Lo primero que hicieron cuando yo nací, ¿sabes qué fue? Cortarme el ombligo.
Me cortaron el ombligo umbilical de mi mamá. Mi mamá no puede decir, aunque yo la amo, no puede decir que yo existo por ella. No. Yo existo porque Dios ha dado aliento de vida en mí. Y el que dio el aliento de vida en mí es el único que puede quitar el aliento de vida en mí. Ni yo mismo puedo quitarme el aliento de vida en mí. Es decir, si vivimos, para vivir. Ay, pastor, pero si me da el COVID-19 y me muero. Bueno, si te da el COVID-19 y te mueres, es que ese era tu día. Punto. Era el día que Dios tenía para ti, para que te encontraras. Mira cómo es. Ay, pastor, me muero. No, para el que te encontraras con Jesús. Pero ¿valoras realmente a Jesús? ¿O Jesús es una utopía, algo futurista, un molde que te has puesto tú mismo para beneficiarte en unas cosas? No. Si tú valoras realmente a Jesús, entonces la muerte no puede ser para ti, no puede representar para ti un temor. La muerte es un cambio de panorama. Escucha esto que voy a decir, puede sonar un poco fuerte. Si la muerte representa el yo encontrarme con mi Salvador, entonces la muerte es una bendición. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pero ¿por qué el morir es ganancia? ¿Por qué Pablo decía, el morirme es bueno? ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Por lo primero, porque para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Ahora, si tú sustituyes el Cristo, porque para mí el vivir es tener seguridad, porque para mí el vivir es tener una buena salud, porque para mí el vivir es tener un buen bienestar, porque para mí el vivir es mi familia, porque para mí el vivir es mi trabajo, porque para mí el vivir es tener vida, entonces vas a tenerle miedo a la muerte y vas a tenerle miedo al que produce la muerte. Ponle el nombre que sea, la violencia que sea, ponle el COVID-19, ponle lo que sea, no importa el nombre que sea, vas a tener miedo a la muerte y vas a tenerle miedo a aquel que puede producir la muerte. Pero el Señor te dice que tengas miedo a algo. ¿Vas a tener miedo? Pues tenme miedo a mí, le dice el Señor. Pues eso es lo que dice aquí. Mira lo que dice el verso 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Le vas a tener miedo a algo? Pues tenme miedo a mí, porque yo puedo destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Con una U bien mayúscula, bien grande. Pero el Señor no lo deja ahí. Porque, hermanos, Dios no quiere que le sirvamos por miedo. ¿O tú quieres que tus hijos te sigan por miedo? Bueno, si tú eres de los que siempre estás amenazando a tus hijos, muy probablemente tus hijos te van a tener miedo. Pero Dios no quiere que le tengamos miedo. De hecho, hermano, no tenemos que tener miedo. Tenemos que temerle a Dios. Sí, tenemos que temerle a Dios, claro que sí. Pero no es por miedo, es por amor. Yo tengo temor de fallarle a mi esposa. Sí, tengo temor de fallarle a mi esposa. De ser adúltero. Tengo temor de ver pornografía. Sí, tengo temor de eso. Lo alejo, no lo quiero para mí. ¿Por qué? Porque la amo. Porque la valoro. Porque le doy gracias al Señor por mi esposa. Porque ella no se merece eso de mi parte. Pero no es por miedo. ¿Por qué yo tengo temor de Dios? ¿Por qué yo amo a Dios? ¿Por qué yo sigo a Dios? ¿Por qué yo obedezco a Dios? Porque lo amo. Porque no se merece menos que eso. Lo que Dios ha hecho en mi corazón, con lo que yo sé en esta hora, y no es que yo sepa muchas cosas, es con lo que yo sé que Cristo ha hecho por mí. Yo no tengo otra opción que servirle con todo. O sea, yo no tengo otra opción con lo que nosotros sabemos acerca de la palabra que amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mi propia vida. Porque Él no merece menos que eso, punto.
Por eso es que Él dice que el que ama a su madre más que a mí, no es digno de mí. Por eso Él dice que el que ama a su hermano, a sus hijos, aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Por eso el Señor nos dice que Él se merece todas las cosas. Ahora, luego de hablar esta palabra tan fuerte que dice, tenme miedo a mí, que yo puedo echar al infierno a la gente, porque hermano, eso es otra cosa. No, que el diablo te va a llevar, no, que el diablo es el que echa al infierno a la gente, el diablo no tiene ese poder. Quien tiene las llaves del infierno y del Hades es Jesucristo. Porque Él venció el infierno y el Hades en la cruz del Calvario. Entonces, pero eso es la gente. Nosotros no. Nosotros no tenemos que tener miedo al infierno. Nosotros tenemos que estar agradecidos por la vida eterna que Dios nos ha dado, si es que tú realmente has conocido a Cristo. Esto no se trata de que tus papás te criaron en el Evangelio, esto no se trata de que esta es la religión donde en mi país, en mi isla, donde yo me crié. Esto se trata de haber nacido de nuevo, de haber conocido al Señor. No es un corazón que está medio roto y está renovándose, no. Es un corazón nuevo. Es un corazón que antes era de piedra y ahora es un corazón de carne. Es un corazón que antes odiaba y ahora ama. Es un corazón que antes se vengaba y ahora no se venga. Es un corazón dispuesto a honrar al Señor por toda la vida. Y fíjate, después de hablar estas palabras tan fuertes, porque hermano, estas palabras son fuertes, luego el Señor dice, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el control total de todas las cosas. Control total de todas las cosas. Y da un ejemplo tan precioso, dos ejemplos da. Habla de los pájaros, de las aves, y habla de nuestros cabellos. No sé si tú tienes pajaritos en tu casa. Lovebird, ¿es que le llaman? ¿Cómo es que le llaman, verdad? Guacamayo, hay cotorras que hablan, ¿no? Entonces está diciendo que los pajaritos valen para Dios. Sí, los pajaritos valen para Dios. Dice el verso 29 que no se venden los pajaritos por un cuarto. Sí, que para ti quizás no tienen valor y tú le pones un precio a los pajaritos. Tú le pusiste un precio a los pajaritos, los vendiste por un cuarto. Pero para Dios no tienen precio, para Dios tienen un valor. Dios los creó. Cantan y alaban al Señor. Por eso ninguno cae sin vuestro Padre. Dios los acompaña, Dios los ama. Ahora bien, si Dios ama a los pajaritos, ¿cuánto más nos ama a nosotros? ¿Cuánto más Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Tú sabes que tú eres la máxima creación de Dios? Todas las cosas las hizo en semejanza de otra cosa, según su especie. Génesis capítulo 1. Y creó los animales según su especie. Y creó los grandes monstruos marinos según su especie. Cuando fue al hombre, dice, no es según su especie, es a imagen de Dios. Lo creo. A imagen de Dios. Podemos relacionarnos con Dios. Podemos tener raciocinio, ¿verdad? Podemos pensar como Dios. Podemos dominar el mundo como Dios domina. Somos imagen de Dios. Somos especiales. ¿O Cristo murió por los ángeles caídos en la cruz del Calvario? Ni uno de ellos murió por ninguno. Todos están perdidos completamente. Todos los ángeles caídos que se fueron con el diablo están completamente perdidos y no tienen posibilidad de salvación. Pero todos nosotros que somos su máxima creación, a imagen de Dios nos creó, que Él mismo dedicó tiempo para formarnos un muñeco, que Él mismo sopló de su aliento para que nosotros tengamos vida. Y de la misma forma que Jehová sopló aliento de vida al muñeco que creó, Cristo sopla el Espíritu Santo a todos los que le reciben. En Juan capítulo 20, capítulo 21, somos especiales para Dios. Las huellas digitales son únicas. No existen otras huellas digitales como la tuya. Tú eres único, especial. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces, si esto es cierto, si Dios tiene el control real de todas las cosas, entonces, ¿por qué afanarnos por la violencia? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué desesperarnos?
¿Por qué? Si Dios tiene el control. ¿O acaso a Dios se le escapan las cosas? Y Dios sigue aprendiendo. Yo no lo sabía. Ups, se le chispoteó. Dios es el ser, es el ser más máximo. No puedes imaginarte un ser mayor que Dios. Porque si te imaginas un ser mayor que Dios, pues ese ser es Dios. No existe nada más grande que Él. Que todo lo sabe, todo el tiempo está en su... Él habita, ¿sabe dónde habita Dios? La eternidad. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él nos escogió para este tiempo. Entonces, ¿por qué temer a la violencia? No podemos erradicar la violencia. No se puede erradicar, no se puede, porque está inherente en el corazón. La única manera de erradicar la violencia es quitando el pecado. Pero tú no tienes ese poder de quitar el pecado. Tú puedes orar por los violentos. Tú puedes no ser violento, tú mismo no serlo, ¿verdad? Erradicar eso en ti porque tú eres un creyente. Tú puedes amar a los violentos, tú puedes perdonar a los violentos, pero tú no puedes hacer nada más por los violentos. Eso no te corresponde a ti, no puedes hacer absolutamente nada más. Lo único que nos corresponde es no temerle a los violentos, ni temerle a la muerte, ni temerle a lo que la violencia puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues si Él tiene los pajaritos en sus manos y si Él sabe todos los pelos que hay en tu cabeza, por favor, Él te conoce al dedillo. Hace poco estaba viendo un programa, estaba pasando no lo estaba viendo específicamente, pero escuché esto. Dice, ustedes llevan 21 años de matrimonio y todavía tú estás conociendo cosas de tu pareja. Puedes estar 100.000 años y tú sigues conociendo cosas de tu pareja. Claro que sí. Pero ¿sabes lo que dice aquí? Con esto de los cabellos están contados. Antes de tu nacer, ya Dios te conocía. Entonces, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué desesperarnos? Si lo peor que puede pasar, ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Que te muera. Pero si eso está dentro de las posibilidades, hay un 100% de seguridad que te vas a morir. Por ahí dice, no, hay dos cosas seguras, las planillas y la muerte. Pues mira, no, hay personas que se han librado de las planillas. O sea, perdónenme, la planilla es el dar taxes, ¿verdad? Los impuestos. Hay gente que se ha librado de los impuestos, claro que sí. ¿Y quién se ha podido librar de la muerte? Sí, uno. Que murió y resucitó. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Y nos da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Él está sentado en su trono. Porque Él tiene todas las cosas en su control. Y nos dice, sigue firme en el Señor. No tengas miedo. Porque lo peor que puede pasar en tu vida es que te mueras. Mira qué cosa. Lo peor que puede pasar es que te mueras. Pero como Dios tiene el control de tu alma, sí, Dios tiene el control de tu alma, esa alma va a su regazo en el momento de la muerte, si tienes al Señor. Por eso es que es tan importante que tú medites en tu seguridad eterna. Y tú, creyente que me oyes, ¿realmente tú estás seguro de que si tú mueres hoy, tú vas al cielo? Hay pastores que tuve un pensamiento malo esta mañana. Entonces de tus pensamientos malos depende tu eternidad. O depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. ¿Realmente tú has entendido lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Realmente tú has entendido que tú no puedes agradar a Dios? ¿Tú has entendido eso? Que realmente si Dios pusiera, ay, gracias Señor, gracias, porque no pusiste en mí mi eternidad, mi salvación. Porque si Dios llega a poner en mí, en este coloradito, Gerardo, la eternidad mía estuviera no en, como Dante decía. Dante decía que había 9 pisos en el infierno abajo y que en el último piso, en el 9, estaba Judas. O sea que era por grado, ¿verdad? Yo estaría ahí con Judas. Pastor, ¿pero cómo va a ser? Sí, por lo pecador que yo soy. Gracias Señor porque me salvaste tú. Porque no depende de mí. Porque aunque mi cuerpo sea deshecho, con mi alma clamaré al Señor, decía el Job. Porque hay esperanza. Porque no importa si yo tengo que negar a mi familia para confesar a Cristo. No importa. Porque Él lo merece. Él lo merece.
Por eso es que sigue firme en el Señor sin temor. Confiesa a Jesucristo, aunque esto implique enemistad, aunque esto implique enemistad con tu familia. Pero tú no puedes andar como la gente del mundo anda. De hecho, ¿quieres que le haga una confesión? Ah, no me dijeron que sí, pues no la voy a hacer entonces. Sí. Ok, yo no sé, no la escuché allá en su casa, en tu casita. ¿Quieres que le haga una confesión? La semana pasada tomé unos días de vacaciones. En el lugar donde yo estaba no había televisión de local, ¿verdad? No había televisión local. ¿Tú puedes creer que esos fueron uno de los 3 días excelentes de mi vida? 3 días de paz. 3 días de reenfoque. ¿Y cuál fue la diferencia? No vi noticia. No vi noticia. Oye, ¿qué pasó, pastor? ¿Es malo ver noticias? Ahora usted es un religioso que no quiere que nosotros veamos noticias, pastor. No, yo no estoy diciendo que usted no vea noticias. Yo lo que estoy diciendo es que las noticias son un negocio. Tienen auspiciadores. Y lo que vende muchas veces son las malas noticias. Oye, ¿te enteraste? ¿Y qué me enteré? ¿Te enteraste que fulano estudió y que ahora él puede ejercer su profesión? ¿Esa noticia vende? Oye, ¿te enteraste? ¿Te enteraste de qué? ¿Te enteraste que masacraron a uno y lo mataron a palazo? Violencia. Vende. Y no vende a las 6 de la mañana, vende a las 6 de la mañana, vende a las 12, vende en el boletín de las 3 de la tarde, vende a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana la misma noticia de las 10 de la noche. Así, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Que hay 44,000 personas que se han recuperado del COVID y que al día de hoy hay quizás 5,000 personas contagiadas en Puerto Rico. No, eso no vende. ¿Qué vende? Que hay 50,000 personas contagiadas desde marzo. Ponte a contar las personas que han estado contagiadas de cáncer desde hace 10 años para acá, que se han recuperado. ¿Cuántas hay que se han contagiado de cáncer? Bueno, quizás el cáncer no es un contagio, ¿no? Que se han enfermado del cáncer. Aquí yo tengo 2 o 3, aquí mismo, donde yo estoy aquí, que han tenido cáncer y también. ¿Eso vende? No, eso no vende. ¿Qué vende? ¿Y qué hace eso? Produce en ti temor. Pero el Señor te está diciendo, yo produzco en ti vida. Y no vida en este mundo, vida que va más allá, vida eterna. Por eso no le temas a la violencia. La violencia nos va a acompañar. De hecho, va a haber violencia contra ti si tú confiesas a Jesucristo. Pastor, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque si por ejemplo el gobernador que venga dice que abran todos los restaurantes y que abran todas las plazas de mercado, pero que la iglesia cierre, porque cuando yo coja mano de la iglesia lo voy a meter preso. Tengo miedo porque me van a meter preso. Wow. Si es en este momento y tenemos miedo a esto, ¿cómo no vamos a tener miedo cuando digan que no mencionemos a Jesucristo nunca más? Ya hay lugares donde se dice, si vas a orar, no menciones a Jesús. Y hay personas que están accediendo a eso. Si vas a orar, no menciones a Jesús porque aquí hay gente atea y lo puedes ofender. Cristo dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. ¿En qué equipo tú estás? ¿En el de los temerosos? ¿En el de los que le tienen miedo al que puede matar tu cuerpo? ¿O el que le tiene miedo al que puede matar tu cuerpo y el alma al infierno? Yo estoy en el equipo del que me puede matar mi cuerpo y mi alma en el infierno, pero me ha dicho que yo valgo más que los animales, que los pájaros, que yo soy la máxima creación de Dios, que todos mis cabellos, aunque quizás tengo poquito, están contados, que yo soy especial para Él, que Él ha dado lo más grande que puede dar, el regalo más grande que hoy en esta Navidad la tenemos. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que Dios te puede dar? No es la salud, no es la prosperidad económica, no es el bono de Navidad, ese no es el regalo más grande que tú puedes recibir.
El regalo más grande que tú puedes recibir, ya lo recibiste. Cristo en la cruz. Cuando el apóstol Pablo dice, es más, lo voy a buscar, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios muestra su amor? Tú me amas, Señor. Tú me amas, pero si es que tú me amas. Si yo perdí el trabajo, pero el hecho de que perdieras el trabajo no significa que Dios no te ama. ¿Sabes por qué? Porque hay algo más grande que el trabajo. Hay algo que no puede superarse. ¿Qué es lo más grande que no puede superar? Que Dios no puede. Es más, mira que si hay cosas imposibles para Dios. Es imposible para Dios superar el regalo de su Hijo. Punto. Ya Dios no puede superar eso. Ya Dios lo dio todo. Dios lo más grande. Cuando dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque tú no lo merezcas, en que aunque tú siendo pecador, Cristo murió en tu lugar y por ti en la cruz del Calvario, por nosotros. Romanos 5, 8. Esto vale que yo no tenga miedo. Esto vale que si por ahí están matando y una bala perdida me cae, es más, yo quizás ni me voy a dar cuenta, me cayó en la cabeza y me caí con una anestesia y de repente abro los cielos, estoy con Jesús, la gloria eterna, y ella llorando, ay pobre pastor que lo mataron de un tiro en la cabeza, y el pobre pastor diciendo, gloria a Dios. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, no tengas miedo a la violencia. Témele más bien al Señor. Te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Pidiéndote, oh Dios, que seas tú con tu Espíritu Santo tocando las vidas y los corazones, cambiándoles de una vida de temor a una vida de seguridad. De una vida, oh Dios, de desesperación y temor a la violencia y a las cosas que pueden atentar contra nuestra vida, a una vida de agradecimiento y de paz y de gozo, sabiendo que tú tienes todo el control de todas las cosas. Sí, nos cuidamos, claro que nos cuidamos, Señor, porque yo no voy a salir a la calle para que un carro me atropelle. Eso es suicidio. Claro que me cuido con la mascarilla. Señor, claro que tenemos que cuidarnos, lavando nuestras manos, claro que sí. Pero si me da y me muero, oh Dios mío, gracias, Señor. Porque mientras otros van a seguir aquí sufriendo, yo voy a estar contigo gozándome una eternidad. Padre, que podamos entender esta verdad y que no le tengamos miedo a la violencia ni a lo que puede matar el cuerpo, que lo peor que puede pasar es que me muera, pero esa muerte puede producir en mí un gozo de estar contigo. Cambia los corazones, oh Dios, y trae paz a tu pueblo, no a los que no te conocen, porque los que no te conocen, Señor, van a estar como los gentiles, como dice tu palabra, van a estar en afán tras afán y desesperación tras desesperación y en miedo tras miedo y en temor tras temor y en pandemia de miedo tras pandemia de miedo y todo esto. Pero los que te conocemos, Señor, andamos firmes, seguros en ti, porque no le tememos a la muerte, no le tememos a hechos violentos, te tememos a ti, el dador de vida. Te tememos a ti, que nos amas más que toda tu creación. Te tememos a ti, que tienes cada uno de nuestros cabellos contados. Por eso, si nosotros tenemos que morir por tu causa y tenemos que negar a nuestra familia y tenemos que negar a nuestros hijos y tenemos que negarnos a nosotros mismos, por ti lo hacemos con gusto, porque te amamos, oh Señor. Damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.